¿Alguna vez has pensado que un pequeño acto de valentía y un nuevo comienzo podrían cambiar tu vida por completo? Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si se encendiera una pequeña luz en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo traerte nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará sobre los nuevos capítulos. Dicen que algunas vidas parecen quedarse atrapadas en un mismo día, un mismo cansancio, un mismo silencio. Y durante años, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Naida. Una mujer de 50 años que vivía en un pequeño pueblo costero, donde el mar golpeaba las rocas con la misma constancia con la que la rutina golpeaba su alma. Cada mañana, antes incluso de que el sol terminara de pintar el horizonte, Naida ya estaba lista para salir hacia el hotel donde trabajaba como encargada de limpieza. Llevaba casi 2 décadas haciendo lo mismo, doblar sábanas, limpiar pasillos, recoger restos de turistas que jamás conocerían su nombre. Al principio, ese trabajo le había dado estabilidad, pero con el tiempo, se convirtió en una especie de cárcel silenciosa. Su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. De los poco más de 900 euros que recibía cada mes, más de la mitad desaparecían en el alquiler. El resto se iba en comida, transporte y pequeñas obligaciones que parecían multiplicarse sin avisar. No había espacio para sueños, ni espacio para descanso. Solo había días que dolían y noches que pasaban demasiado rápido. Naida sentía cómo la edad comenzaba a pesarle en las rodillas, en la espalda, pero sobre todo, en el corazón. Mientras limpiaba habitaciones llenas de luz, ella se preguntaba por qué su propia vida parecía caminar en sombras. Había dado todo por su familia, por sus hijos ya adultos, por los que lo necesitaban. Pero nadie, ni siquiera ella misma, la había enseñado a vivir para sí. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba la oficina del gerente, escuchó sin querer una conversación. Era corta, pero suficiente para que algo dentro de ella se quebrara. «Tenemos que reducir personal», dijo el gerente con un tono frío. «Y los primeros recortes serán en el área de limpieza». Naida se quedó paralizada. No sabía si era miedo, tristeza o cansancio. Solo sentía un hueco enorme, como si el piso se abriera bajo sus pies. Salió de su turno sin energía, arrastrando las piernas hasta su pequeño apartamento. Se sentó en una silla vieja, se frotó los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas hicieran lo que siempre evitaba, salir. Se preguntaba qué haría si la despedían. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Qué trabajo podía conseguir una mujer de 50 años, sin estudios superiores, sin experiencia más allá de la limpieza? El mundo parecía demasiado rápido, y ella demasiado cansada para alcanzarlo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó por la casa como un fantasma. En el silencio, una idea se repetía sin parar: si no cambio ahora, no cambiaré nunca. Pero cambiar parecía imposible. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo reinventarse a una edad en la que muchos ya se rinden? Al día siguiente, decidió visitar a su hijo. Tal vez, pensó, un poco de familia la ayudaría a pensar mejor. Cuando llegó, encontró a su nieto sentado en la mesa, concentrado en una pequeña tableta digital, dibujando líneas y colores que, con cada movimiento, se convertían en formas hermosas. ¿Tú hiciste eso?, preguntó Naida, sorprendida. Sí, abuela, respondió él, sin levantar la mirada. Lo aprendí en internet. Hay cursos gratis. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Esa frase se le quedó clavada en la mente como si fuera un rayo de luz atravesando una habitación oscura. El niño siguió moviendo sus dedos sobre la pantalla, mientras Naida lo observaba en silencio. Había algo casi mágico en ver cómo un simple trazo podía transformarse en una figura completa. Como de la nada surgía una idea, una forma, una pequeña creación que antes no existía. Y en ese instante, algo se encendió dentro de ella.
Algo que llevaba años dormido. No sabía nada de tecnología, pero ¿y si podía aprender? Siempre le había gustado crear cosas con las manos, adornos, tejidos, pequeños detalles que nunca mostró a nadie porque siempre pensó que no valían la pena. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todavía había espacio para un nuevo comienzo? Esa noche, al llegar a casa, abrió su viejo móvil y buscó cursos gratuitos. No entendía mucho, pero se obligó a intentarlo. Encontró uno sobre manualidades digitales, otro de diseño básico y otro sobre cómo usar redes sociales para vender artesanías. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. No era esperanza del todo, pero sí una chispa que le calentó el pecho después de tantos días fríos. Los siguientes días, Naira trabajó en el hotel como siempre, pero al llegar a casa, en vez de hundirse en el sofá, se sentaba frente a la mesa de la cocina y veía videos, practicaba, borraba, volvía a intentar. Las primeras semanas fueron caóticas. Nada le salía bien. Los diseños eran torpes, los movimientos lentos, las herramientas complicadas. Más de una vez pensó en rendirse. Pero cada vez que quería dejarlo, escuchaba la voz de su nieto, cualquiera puede hacerlo. Y continuaba. Un día, su hermana le regaló su viejo portátil. Estaba gastado, lento, con el teclado un poco hundido, pero para Naira fue como recibir una llave. Una llave que abría una puerta que llevaba décadas cerrada. Creó una pequeña página en redes sociales para mostrar sus primeros trabajos. No eran perfectos, pero eran suyos. Puso fotos, escribió una descripción sencilla y presionó el botón de publicar. No esperaba nada. Ni siquiera estaba segura de haberlo hecho bien. Pero al día siguiente, cuando revisó su página, vio algo que le hizo temblar las manos. Tenía un mensaje. Un pequeño negocio local quería encargarle 30 piezas decorativas. 30. Y pagarían 6 euros por cada una. 180 euros en total. Para muchos, una cantidad modesta. Para ella, una puerta que se abría después de años viendo solo muros. Y así comenzó. Un pedido, luego otro. Una noche de trabajo, luego otra. Su cuerpo seguía cansado, pero su espíritu, por primera vez en años, estaba despierto. Hasta que un día, llegó la noticia que tanto temía, el hotel la despedía oficialmente. Pero lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera Naira, podía imaginarlo. Cuando Naira recibió la carta de despido, el papel le temblaba entre los dedos. Había imaginado 1000 veces ese momento, pero imaginarlo no la preparó para sentirlo. Abrió el sobre lentamente, como si cada centímetro de papel que se rompía fuera también un pedazo de su antigua vida desprendiéndose. Reducción de personal. Fin del contrato. Gracias por sus servicios. Palabras frías. Cortas. Definitivas. Se quedó allí, de pie en el pasillo del hotel, con los ojos ardiendo y un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. El gerente, sin mirarla a los ojos, solo murmuró unas frases de compromiso y luego siguió su camino. Para él, era un trámite más. Para ella, era el final de 20 años de su vida. Salió del hotel sin rumbo, dejó que el viento del mar le golpeara el rostro. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer. Sentía que el mundo que conocía se estaba desmoronando. Durante los siguientes días, no quiso responder llamadas ni mensajes. Se encerró en su casa, se sentó en silencio durante horas, pensando en cómo todo podía cambiar tan rápido. Pensando en que ya no tenía un lugar al que volver cada mañana. Pensando en que nadie la necesitaba. Pero mientras la tristeza la rodeaba, algo dentro de ella se negaba a extinguirse. Quizá esa chispa que había comenzado cuando vio a su nieto dibujar, quizá ese pequeño rayo de esperanza era más fuerte de lo que ella imaginaba. Un día, mientras revisaba los pedidos que había entregado antes del despido, recibió un mensaje inesperado.
Era de una mujer que había comprado una de sus piezas decorativas. «El trabajo es precioso», escribió. «¿Podrías hacerme otro pedido, pero más grande? Quiero decorar mi tienda». Naira se quedó mirando el mensaje, sin saber cómo reaccionar. No tenía ánimo, no tenía fuerza, pero tenía una necesidad urgente: seguir adelante. Con manos temblorosas, contestó. «Sí, claro. Dígame qué necesita». Ese pequeño acto, el simple hecho de decir sí cuando todo invitaba a rendirse, fue el primer paso de algo que estaba a punto de crecer. En los días siguientes, Naira comenzó a recibir más mensajes. Algunos pequeños, otros más ambiciosos. Personas que habían visto sus diseños compartidos por amigos. Tiendas locales que buscaban artículos hechos a mano. Turistas que compraban desde otras ciudades porque querían algo único. Su casa, que siempre había sido silenciosa, ahora estaba llena de colores, papeles, materiales y herramientas. Pasaba horas trabajando, creando, equivocándose y aprendiendo. Y aunque estaba cansada, ya no era un cansancio triste. Era un cansancio que tenía dirección. Sin embargo, el dinero era un problema real. Los 180 euros del primer pedido habían sido un milagro, pero necesitaba mucho más para sostenerse. Las cuentas del mes la perseguían. El alquiler no esperaba. La vida no hacía pausas. Una noche, mientras revisaba su cuaderno de gastos, sintió que sus fuerzas flaqueaban. Tenía miedo de no poder cumplir los pedidos. Miedo de que todo se derrumbara de nuevo. Miedo de no ser suficiente. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Afuera, el mar estaba oscuro, inmenso y en movimiento constante. Pensó que su vida era igual, un océano lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Un océano donde había pasado demasiados años quieta. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo. Si el mundo no iba a darle oportunidades, ella iba a construirlas. Al día siguiente, organizó todo su pequeño taller improvisado con dedicación absoluta. Separó materiales, hizo un calendario de pedidos y se comprometió con un horario de trabajo que parecía imposible, pero necesario. Comenzó a publicar más contenido en su página, a mostrar cómo trabajaba, a hablar de cada creación con emoción. Y la gente respondió. No solo con compras, sino con apoyo. Mensajes, comentarios, recomendaciones. Gente que no la conocía pero que creía en lo que hacía. Con cada pedido entregado, Naira sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Ya no era solo una mujer despedida. Era una creadora. Una emprendedora. Alguien que estaba reinventando su futuro a una edad en la que muchos creen que todo está decidido. Poco a poco, su ingreso mensual comenzó a estabilizarse. Primero 100 euros extra. Luego 200. Después, 470. Era una cantidad que jamás imaginó obtener trabajando desde su casa. Cada vez que miraba esa cifra, una mezcla de alegría y alivio se le escapaba del pecho. Un día, mientras entregaba un pedido grande en una tienda del centro, la dueña le dijo algo que la dejó sin palabras. ¿Sabes? Tu trabajo tiene algo diferente. No sé explicarlo, pero cuando uno lo ve, siente que hay historia ahí. Siente que hay verdad. Naira sonrió tímidamente. Nadie había dicho eso de ella. Nunca. Y poco a poco, lo que empezó como un pequeño intento de sobrevivir, se convirtió en un camino. Un camino que la estaba llevando hacia una vida que nunca había imaginado. Pero también era un camino que pondría a prueba su fortaleza, porque crecer significa arriesgar. Y arriesgar no siempre trae resultados inmediatos. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más difíciles, aquel que separa a quienes se rinden, de quienes están destinados a renacer. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de avances y tropiezos. Aunque los pedidos de Naira seguían llegando, también comenzaron a surgir problemas que nunca había anticipado.
El viejo portátil que usaba empezó a fallar, se apagaba solo, se quedaba congelado, hacía un ruido que sonaba a rendición. Cada vez que el dispositivo se detenía, también lo hacía el corazón de Naira. Sabía que sin él, todo lo que había construido podía desmoronarse. Una tarde, un cliente le pidió un diseño digital complejo que requería programas más avanzados. Naira pasó horas intentándolo, peleando con el portátil que apenas podía soportar la carga. Cuando por fin completó el diseño, la pantalla se volvió negra. El trabajo desapareció. No quedó ni rastro. En ese momento, Naira sintió que todo se rompía dentro de ella. Cerró los ojos, apoyó la cabeza sobre su mesa de trabajo y dejó que el silencio se llenara de frustración. Pensó en rendirse. Pensó en que ya tenía 50 años y que tal vez esto era demasiado para ella. Pensó en todos los años que había pasado trabajando sin recibir casi nada, y en lo injusto que era que incluso cuando intentaba levantarse, la vida le pusiera más peso. Esa noche, no tocó ni un solo material. No encendió el portátil. Ni siquiera abrió su página. Se sentó en el sillón y miró durante un largo rato la pared vacía. Era como si dentro de ella hubiese regresado la oscuridad de antes, esa misma oscuridad que creyó haber dejado atrás cuando empezó a crear. Pero al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Su nieto llegó a visitarla sin avisar. Corrió hacia su mesa y vio el portátil apagado. ¿Qué pasó, abuela?, preguntó. Naira no quería preocuparlo, así que solo respondió con un suspiro. Creo que ya no puedo seguir trabajando en esto. Todo se está volviendo muy difícil. El niño la miró con esos ojos sinceros que a veces dicen más que cualquier adulto. Pero tú me dijiste que cuando algo se rompe, se arregla. ¿No te acuerdas? Naira quedó inmóvil. ¿Cuándo había dicho eso? Tal vez en algún momento cotidiano, sin pensar en el impacto. Pero escucharlo de vuelta le abrió un espacio en el pecho que había olvidado. El niño se acercó al portátil y, con la inocencia de quien cree que todo tiene solución, dijo: ¿por qué no ahorras un poco y compras uno nuevo? Si ya pudiste empezar todo esto, ¿por qué no podrías seguir? La pregunta cayó como una verdad simple, pero poderosa. Una verdad que los adultos suelen olvidar, pero los niños no. Naira lo abrazó con fuerza. Y esa tarde, por primera vez en días, volvió a sentarse a trabajar. Recuperó los materiales, organizó su mesa y escribió todos los pedidos pendientes. Se prometió a sí misma que no dejaría que un obstáculo técnico destruyera lo que tanto esfuerzo le había costado construir. Durante las semanas siguientes, dedicó una parte de cada ingreso a ahorrar para un portátil nuevo. No fue fácil. A veces debía elegir entre comprar una herramienta o guardar unos euros. Otras veces tenía que rechazar pedidos grandes porque no quería arriesgarse con un equipo que podía fallar en cualquier momento. Pero siguió adelante, despacio, con constancia, con paciencia. Mientras tanto, su presencia en redes sociales comenzó a crecer más de lo que nunca imaginó. Algunos de sus videos se volvieron virales en su comunidad. Las personas comentaban cosas como: me inspira tu historia o tus manos tienen magia. Y cada comentario era un empujón más para seguir. Un día, recibió un mensaje de una mujer que tenía una pequeña tienda de artesanía turística en una ciudad cercana. Quería un pedido grande de artículos personalizados para venderlos durante el verano. El pedido ascendía a casi 150 artículos. Cuando Naira vio el mensaje, sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que necesitaba el dinero. Sabía que era una oportunidad enorme. Pero también sabía que su portátil no soportaría un trabajo tan grande. Se sentó frente a su mesa y pensó en todas las veces que la vida la había empujado hacia el borde. Pensó en que siempre había encontrado la forma de avanzar. Así que respiró hondo y respondió: sí, acepto el pedido. Durante las semanas siguientes, trabajó con una disciplina casi increíble. Usó el portátil con extremo cuidado,
guardaba cada archivo en múltiples copias, organizaba los tiempos, planificaba cada material. Su casa se volvió un taller en toda regla: cajas, cintas, papeles, colores. El olor del pegamento se mezclaba con el de su café. El sonido de su viejo portátil se mezclaba con sus suspiros, y cada noche caía agotada. Pero mientras trabajaba, algo hermoso ocurría: estaba creciendo. No solo su negocio, sino ella. Su paciencia, su seguridad, su manera de enfrentar la vida. Ya no era la mujer que temblaba ante un cambio. Ahora era alguien que había conocido el abismo y había decidido construir un puente. Cuando entregó el gran pedido, la dueña de la tienda quedó encantada. Le pagó en el momento y, al ver el esfuerzo que había invertido, le dio un extra en agradecimiento. Esa misma tarde, con el dinero junto, Naira hizo algo que llevaba meses soñando: compró un nuevo portátil. Lo llevó a casa con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Lo colocó en su mesa, lo encendió y observó cómo la pantalla brillaba con nitidez, rapidez, fuerza. Era una herramienta nueva, pero también un símbolo. Un símbolo de que no estaba sola en ese camino. De que la vida, aunque dura, le estaba dando una segunda oportunidad. Y aunque no lo sabía aún, esa oportunidad estaba a punto de hacerse más grande de lo que jamás imaginó. Porque el verdadero cambio estaba por comenzar. El nuevo portátil no solo hizo que el trabajo de Naira fuera más rápido, también despertó en ella un tipo de confianza que nunca antes había sentido. Miraba la pantalla encendida como quien mira una puerta abierta. Allí, justo enfrente de ella, había un futuro que jamás se había permitido imaginar. Las semanas pasaron, y su pequeño taller casero empezó a quedarse sin espacio. Cada rincón estaba lleno de materiales, cajas de envíos, muestras de diseño y herramientas nuevas que había comprado con sus ingresos. Su mesa, antes vacía y silenciosa, ahora parecía el corazón de un pequeño negocio que latía sin descanso. Pero lo más sorprendente no era el taller, sino cómo la gente comenzaba a verla. Vecinos que antes apenas saludaban, ahora se detenían para preguntarle cómo iban sus pedidos. Dueños de tiendas cercanas la recomendaban a turistas. Incluso una amiga de la infancia que hacía años no veía le escribió para encargarle un lote de productos personalizados para un evento familiar. Naira no sabía cómo explicarlo, pero sentía que su nombre comenzaba a circular como una pequeña onda en el agua que crece y crece sin que nadie pueda detenerla. A mediados de otoño, recibió un mensaje que marcaría un antes y un después. Era de una mujer llamada Clara, dueña de una tienda de decoración en una ciudad más grande, a casi 2 horas de donde vivía. Clara había visto el trabajo de Naira a través de una publicación compartida y quería reunirse con ella. No para un pedido pequeño, sino para discutir una posible colaboración a largo plazo. Naira leyó el mensaje varias veces. No podía creerlo. Una colaboración. Con una tienda real. En una ciudad donde la competencia era fuerte y las oportunidades escasas. Sintió un vuelco en el estómago. Había soñado con algo así, pero nunca se atrevió a creer que pudiera pasarle a ella. A una mujer que apenas unos meses antes había sido despedida de su trabajo. A una mujer que, según muchos, ya estaba muy mayor para comenzar algo nuevo. Pero ahí estaba. Una puerta más. Otra decisión que tomar. Esa noche, se quedó despierta pensando. Le daba miedo viajar sola. Le daba miedo fallar, decepcionar, no estar a la altura. Le daba miedo que todo fuera demasiado grande para ella. Pero también sabía algo más, estaba cansada de vivir con miedo. Así que respondió. Sí, me gustaría reunirnos. Dígame la fecha. Una semana después, se preparó para el viaje. Se puso una blusa sencilla pero bonita, recogió su cabello con cuidado, guardó algunas muestras de su trabajo en una caja y tomó el autobús rumbo a la ciudad. Durante el trayecto, sentía como su corazón latía más rápido que el ruido del motor. Miraba por la ventana los paisajes cambiar,
los edificios hacerse más altos, y pensaba en cómo había cambiado ella también. Cuando llegó a la tienda de Clara, casi no pudo cerrar la boca del asombro. Era un establecimiento hermoso, lleno de luz, colores cálidos, objetos únicos. Parecía un lugar en el que su trabajo podría brillar sin esconderse. Clara, una mujer elegante y segura, la recibió con una sonrisa verdaderamente amable. «Así que tú eres la famosa Naira», dijo mientras la abrazaba. «He oído cosas maravillosas de ti». Naira se sonrojó. Jamás había escuchado esas palabras dirigidas a ella. Se sentaron a conversar. Clara le mostró los artículos que vendía, le habló de su clientela, del mercado, de los planes para expandirse online. Y luego miró directamente a Naira, con una mirada seria, casi de reconocimiento. «Lo que tú haces tiene alma», dijo. «Y eso no se compra. Quiero que trabajemos juntas. No solo para pedidos ocasionales. Quiero ofrecer tu línea de decoraciones en mi tienda. Quiero que tu nombre aparezca aquí, junto al mío». Naira sintió que el aire se le escapaba del pecho. No sabía si llorar, reír o quedarse muda. Solo podía pensar en todas las veces que había dudado de sí misma. En todas las personas que nunca la miraron más allá de su uniforme de limpieza. En todos los días en los que creyó que su vida ya estaba escrita. Clara continuó hablando, explicando condiciones, porcentajes de ventas, precios en euros, estrategias. Pero Naira solo podía pensar en una cosa. Alguien creía en ella. Sin peros. Sin dudas. Sin límites. Acordaron una primera colaboración de prueba, producir una colección exclusiva para la tienda durante el invierno. Naira trabajaría desde su casa y Clara se encargaría de exponer, vender y promocionar los productos. Las ganancias se dividirían de forma justa. Cuando salió de la tienda, el sol comenzaba a caer. Y mientras caminaba por la calle, sintió algo que no había sentido en décadas: orgullo. Un orgullo tranquilo, profundo, de esos que te hacen caminar más recto, mirar más alto. Al regresar a casa, abrió la puerta y observó su pequeño taller con nuevos ojos. Era humilde, sí, pero también era el lugar donde renació. Y ahora sería el lugar donde su trabajo viajaría más lejos que ella misma. Durante las semanas siguientes, trabajó con una mezcla de nervios y emoción. Quería que cada pieza fuera perfecta. Quería que su nombre se sintiera digno. Quería demostrar que la edad no define el talento. Que la experiencia no se cuenta en títulos, sino en valentía. Cuando terminó la primera colección, la empaquetó cuidadosamente y la envió a la ciudad. Pasaron unos días sin novedades, hasta que un mensaje de Clara llegó, breve pero suficiente para acelerar su pulso. Se vendió todo. Necesito más. Naira dejó caer el móvil sobre la mesa, cubriéndose el rostro con ambas manos. No podía creerlo. Cada hora invertida. Cada caída. Cada miedo. Cada paso. Todo había valido la pena. Y sin saberlo aún, ese éxito sería apenas el comienzo de algo todavía más grande. Porque la vida, cuando por fin se abre, puede transformar a alguien de formas que jamás imaginó. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Naira había pasado de tener un pequeño negocio casero con ingresos limitados a convertirse en la creadora de una línea de decoración reconocida en varias ciudades cercanas. Cada pedido que llegaba desde la tienda de Clara o desde clientes en línea hacía que su corazón se llenara de una mezcla de alegría y humildad. Lo más impactante no era solo el dinero que empezaba a generar, ahora alrededor de 1.800 euros al mes, sino la confianza que había ganado en sí misma. Cada pieza que diseñaba y producía llevaba su toque, su historia, su dedicación. Y con cada venta, se sentía más segura de que sus años no eran un obstáculo, sino una ventaja: la experiencia, la paciencia, la disciplina adquirida a lo largo de 5 décadas. Ahora le servían para construir algo duradero y auténtico. Un día, mientras revisaba su inventario, recibió una llamada inesperada.
Era de un empresario que buscaba colaboraciones con diseñadores locales para expandir su cadena de tiendas en línea en España. Había visto la colección de Naira a través de Clara y quería hablar con ella directamente. Al principio, Naira sintió un leve temor, la magnitud de la oportunidad podía asustar a cualquiera. Pero recordó cómo comenzó todo, un pequeño pedido de 180 euros, un sueño que parecía imposible, un paso de fe que cambió su vida. Tomó aire, respondió con calma y concertó una reunión. En aquella reunión, Naira presentó su propuesta, diseños, precios, tiempos de entrega, costos de producción. El empresario escuchaba atentamente, tomando notas, admirando la coherencia y el detalle de cada plan. Al finalizar, le dijo con una sonrisa que sus productos serían incluidos en la próxima temporada de lanzamiento de la cadena, garantizando así una exposición nacional y ventas significativas. Naira colgó el teléfono con las manos temblorosas. No podía evitar recordar todos los días en los que había sentido que su vida estaba estancada. Todos los años trabajando sin reconocimiento, sintiéndose invisible. Y ahora, con 51 años, estaba a punto de entrar en un mercado competitivo y exigente, y no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Pero junto con la emoción también llegaron los desafíos. Cada nuevo pedido exigía más esfuerzo, más organización y más creatividad. Los días se llenaban de trabajo, las noches de planificación. Pero esta vez, el esfuerzo tenía un propósito claro. Naira ya no trabajaba por obligación o miedo, sino por pasión y por la convicción de que podía crear algo significativo. Su familia notó el cambio. Su hija, su hijo y hasta su esposo estaban impresionados con la transformación. «Nunca te habíamos visto tan feliz, mamá», le dijo su hija un día mientras observaba cómo Naira empaquetaba productos con precisión. Naira sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Su esfuerzo no solo había cambiado su vida, sino también la energía del hogar. Pero lo más hermoso de todo fue el mensaje que recibió de un joven cliente que había comprado uno de sus artículos decorativos. «Gracias por tu trabajo, me inspira a no rendirme, aunque tenga miedo de empezar algo nuevo». Naira se quedó mirando el mensaje, con lágrimas en los ojos. En ese momento entendió algo fundamental: su historia, su lucha, su decisión de no rendirse, podía inspirar a otros a buscar su propia oportunidad, sin importar la edad. El invierno llegó, y con él, la segunda colección de Naira para la tienda de Clara se vendió antes incluso de ser mostrada. Su nombre comenzaba a sonar entre diseñadores locales, clientes y emprendedores. Lo que parecía un pequeño cambio en su vida se estaba convirtiendo en un impacto visible en la comunidad. Y cada logro estaba marcado por un paso simple pero poderoso, la decisión de empezar, a pesar del miedo, a pesar de los años, a pesar de las dudas. Finalmente, un día, mientras revisaba su cuenta bancaria, vio que sus ingresos mensuales superaban los 2.000 euros. Esa cifra no solo representaba dinero, sino libertad, libertad para invertir en mejores materiales, en cursos de actualización, en mejorar su taller, e incluso para ahorrar un poco para viajes que siempre soñó hacer. Naira respiró profundo y sonrió. Su vida estaba cambiando de manera tangible, y todo comenzó con un pequeño paso de valentía. Pero la lección más profunda que Naira comprendió no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con la vida misma, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el cambio siempre es posible, y que la perseverancia y la fe en uno mismo pueden superar años de miedo y conformismo. Su historia no era solo de éxito financiero, sino de resiliencia, esperanza y transformación personal. Ahora, cada mañana, al abrir su taller y ver sus diseños en progreso, Naira recuerda ese momento crucial cuando decidió aprender algo nuevo, cuando tomó el riesgo de creer en sí misma. Cada producto terminado es un recordatorio de que la edad nunca define la capacidad de reinventarse y que la vida siempre ofrece oportunidades, incluso cuando parece que todo está perdido. Y así, con 52 años, Naira no solo tiene un negocio próspero y creciente, sino una lección de vida invaluable. La determinación y la valentía son las herramientas más poderosas que alguien puede tener.
Cada paso que dio, cada pequeño riesgo, cada noche de trabajo silencioso, le ha demostrado que nunca es tarde para perseguir un sueño, y que un solo acto de coraje puede cambiar el rumbo de toda una vida. Porque la historia de Naira nos recuerda que, más allá de la edad o las circunstancias, siempre hay una oportunidad para reinventarse, para aprender, para crecer y, finalmente, para florecer.